En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 18 del libro de Lucas. En el versículo 18 se narra que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios. Los mandamientos, ¿los sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces este hombre principal respondió: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme. Entonces él, oyendo esta condición, se puso muy triste porque era un hombre rico, muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá entonces ser salvo? Entonces el Señor dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces Pedro dijo: he aquí que nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y ahí continuó el Señor hablando. Quiero entonces que pongamos atención a la primera parte de esta porción de las Escrituras. Era un hombre principal, un príncipe del pueblo de Israel, un gobernante, una persona importante, hasta quizás un hombre que tenía mucho interés en la salvación, quizás hasta enseñaba la palabra de Dios. El asunto es que este hombre le preguntó al Señor, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta que la plantean todas las personas que tienen algún interés en la vida eterna, en el más allá. Aquellas personas que intuyen o que saben que la vida del hombre no termina en el sepulcro, sino que se proyecta hacia la eternidad. Esta pregunta implica que este hombre había entendido y comprendido que somos más que materia, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu. Y esta persona tenía interés en saber todas estas cosas relacionadas con las promesas de la vida eterna que había leído
en el Antiguo Testamento. Pero él también en la pregunta dice, ¿qué haré? Porque la tendencia a través de toda la historia de la humanidad es que el hombre y la mujer quiere hacer algo, algún mérito para llegar a ser salvo. La mayoría de las religiones que hay en el mundo enseñan precisamente esto. Enseñan que el ser humano debe de agradar a su Dios. Hay muchas religiones que tienen una concepción muy particular de su propio Dios. Y también en el pueblo de Israel, el verdadero Dios de Israel, Jehová el Creador, se había manifestado al pueblo, les había dado leyes, les había dado su palabra, había hecho pactos con ellos y ellos como pueblo escogido por Dios tenían el privilegio de conocer a Dios. Pero ellos creían que algo tenía que hacerse, porque hay una tendencia del hombre de hacer méritos. ¿Qué mérito puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Está pensando que quizás tiene que someterse a una serie de normas, de leyes, de costumbres, de prácticas religiosas para ganar la vida eterna o heredarla. Quizás está pensando que debe de ser bueno con otras personas. En efecto, nosotros tenemos responsabilidades con el prójimo y tenemos que hacerle bien, pero no es así como se hereda o se gana la vida eterna. Quizás hayan normas, una clase de ética para relacionarnos con los demás seres humanos. Y esas éticas, si surge de las Sagradas Escrituras y de los mandamientos de Dios, es una ética magnífica, muy buena, y tenemos que poner en práctica esas normas y leyes establecidas por Dios. Pero no es así como se hereda o se gana la vida eterna. En la época de Jesús, Cristo predicó un mensaje. Una vez le preguntaron qué tenían que hacer para ser salvos, cuál era la obra que tenían que hacer para agradar a Dios. Y entonces Jesucristo respondió directamente a esta pregunta y dijo, la obra que ustedes tienen que hacer es creer en aquel a quien Dios ha enviado al mundo. Esa es la obra que nos permite heredar la vida eterna, creer en aquel a quien Dios envió al mundo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, esta pregunta, ¿qué haré para ser salvo? ¿O qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, nos lleva precisamente a que no podemos de ninguna manera hacer los méritos suficientes para poder entrar al cielo o heredar la vida eterna o entrar al reino de Dios. Y ¿cómo se desarrolla el diálogo? Entonces el Señor le dice el Señor, los mandamientos, ¿sabes? ¿Sabes los mandamientos? Y el Señor citó algunos de estos mandamientos. Y la respuesta de este hombre principal fue esto: todos esos mandamientos yo los he guardado desde mi niñez, desde niños, los israelitas. Desde niños conocían las leyes, el comportamiento que tenían que adoptar como pueblo de Dios. Pero las Sagradas Escrituras enseñan
que aunque tenemos los mandamientos de Dios, no los podemos poner en práctica de una manera perfecta. Somos seres imperfectos. Por ejemplo, amamos a Dios, pero no de la manera como Dios nos manda que le amemos a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios está diciendo que debemos de amar a Dios de una manera perfecta. No hay sobre la faz de la tierra un hombre o una mujer que ame a Dios de esa manera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente amamos a nuestro prójimo y pudiera ser que lo amemos como a nosotros mismos, pero de una manera imperfecta. Los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel y que Dios escribió en la conciencia de los seres humanos, de todos los seres humanos, son mandamientos que nos hablan, que no los, que son mandamientos que nos enseñan que aunque nos esforcemos en ponerlos en práctica, nunca podremos hacerlo de una manera perfecta. No hay nadie que sea perfecto. Esto lo enfatizó Jesús en el diálogo con este hombre principal. ¿Por qué me llamas bueno? Solo uno hay bueno, que es Dios. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús en relación a los mandamientos y en relación a los méritos que un hombre puede hacer para heredar la vida eterna? Que es imposible que el hombre herede la vida eterna, porque Jesús está diciendo que en este mundo no hay un hombre bueno, sino que el único bueno es Dios. Todos somos imperfectos. Hay algunos hombres buenos en el sentido relativo del término, ¿verdad? Y Dios nos llama a ser buenos. Dios nos llama no a ser malvados, ¿verdad?, como ciertas personas, o desalmados, que pareciera que no tuvieran alma. No, Dios nos manda a ser buenos, misericordiosos, que ayudemos a las demás personas. Pero Jesús dice que no hay nadie que sea bueno en el sentido de cómo Dios es bueno. Somos imperfectos a causa del pecado y de la herencia o de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos a causa del pecado. Entonces, no se puede heredar la vida eterna porque no somos buenos en el sentido exacto, en el sentido perfecto de esta palabra o de este concepto que es ser bueno. Somos buenos en cierto sentido y casi siempre somos malos en otro sentido. La madre ama mucho a sus hijos, pero no puede amar al prójimo como ama a sus hijos. El padre también, y el hijo ama a sus padres en un sentido, pero no ama a los demás seres humanos como él ama a sus padres. Somos imperfectos. Y como la pregunta es una pregunta que habla de cómo heredar la vida eterna, cómo entrar en el reino de los cielos, entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno es solamente bueno, que es Dios. Y para demostrar ciertamente de que este hombre no era muy bueno, le pregunta si había guardado los mandamientos y él dice, sí, los he guardado desde mi niñez, en un sentido no perfecto, sino relativo. Y el Señor, para demostrar que ciertamente este hombre no había hecho un análisis correcto de sí mismo,
de sus propias motivaciones e intenciones o de su propia naturaleza. Entonces el Señor le dijo, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Además de que tú dices que desde la niñez has guardado estos mandamientos, no en una manera absoluta, sino relativa, porque Cristo dice que en el mundo no hay un solo hombre bueno, porque no hay un solo hombre perfecto. Entonces le dice el Señor, bueno, tú me estás preguntando qué debes de hacer para heredar la vida eterna. Una cosa te hace falta. Entonces le dijo esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esta era una manera de despertar en este hombre su conciencia y de demostrarle a este hombre que él no había hecho los méritos suficientes para heredar la vida eterna, porque no hay un solo ser humano que pueda hacer los méritos suficientes para ser salvo, para tener el perdón de Dios y para heredar la vida eterna. No es a través de los méritos o del esfuerzo meramente humano que podemos heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, Jesús quiso demostrarle a este hombre rico y principal que él no era tan bueno como lo pensaba y que no había guardado los mandamientos desde la niñez como también lo creía. Y le dice, vende todo lo que tienes. Era un hombre muy rico, bastante rico. Dalo a los pobres, o sea, cumple con ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que se entristeció mucho, que la condición para heredar la vida eterna puesta por Jesús era para él casi imposible de poder cumplir ese requisito. Está preguntando qué es lo que tiene que hacer. Y Jesús le está diciendo que es imposible que él haga algo para heredar la vida eterna. Y se lo demuestra diciéndole que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres y ven y sígueme. Así que el hombre se fue muy triste porque tenía mucho dinero. Entonces Jesús dijo estas palabras. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién podrá ser salvo? No hay quien pueda por mérito propio, por esfuerzo propio o por cumplir requerimientos religiosos heredar la vida eterna. Es imposible. Cristo concluye la enseñanza diciendo, para lo que los hombres es imposible, porque es imposible ser salvo, es imposible tener vida eterna, es imposible heredar el reino de Dios, a no ser de que intervenga Dios. Y dice el Señor, para lo que a los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Y cómo es que Dios hizo posible que un hombre o una mujer herede el reino de Dios? Lo hizo posible a causa de que envió a su Hijo Jesucristo al mundo, el cual murió por nosotros pagando la pena de nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora el Señor nos manda a arrepentirnos y a creer en Cristo y por gracia, gratuitamente, por la obra redentora de Cristo, el Señor nos concede el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Dios lo hizo posible.
porque a través de los méritos es imposible que un ser humano pueda ser salvo. Amado hermano, mañana continuamos hablando de estas cosas maravillosas. Vamos a seguir hablando de esta porción de las Sagradas Escrituras, porque el Señor enseña aquí cosas trascendentales en relación a la vida eterna y cosas sumamente importantes en relación de cómo podemos ser justificados, perdonados y heredar la vida eterna. Amado, Dios le bendiga y Dios le guarde. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.